Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más a Historia del Mundo y sus personajes. Hoy voy a hablaros en especial del séptimo conde de Lemos. Su nombre es Pedro Fernández de Castro Andrade y Portugal. Nació en Monforte en 1576 y murió en Madrid en 1622. Fue el séptimo conde de Lemos, cuarto marqués de Sarria, quinto conde de Vilalba, tercer conde de Andrade y grande de España de primera clase. Él, a diferencia de todos Castro anteriores, él es el único que es grande de España con el requerimiento de primera clase. Ellos fueron grandes de España sin el requerimiento de primera clase. Nuestro conde fue hijo de Fernando Ruiz de Castro Andrade y Portugal, sexto conde de Lemos, marqués de Sarria, y de su mujer Catalina Luna Sandoval y Rojas, hija de los marqueses de Denia, Francisco Sandoval y Rojas e Isabel Borja y Castro, conocido habitualmente con el nombre de el Gran Conde de Lemos. Fue presidente del Consejo de Indias, virrey de Nápoles, presidente del Consejo Supremo en Italia, y decía el conde de Gondomar, mayor y más útil que daba el rey en Europa. Fue comendador de la Orden de Alcántara, famoso estadista y diplomático español. También fue embajador extraordinario en Roma y alguacil mayor del Reino de Galicia. Hombre de salud frágil, se refugió en Monforte para recuperarse de sus crisis. Destacó por sus cualidades como estadista, como intelectual y mecenas, consolidado la tradición de la familia de los Castro. Honrada también por su tío Rodrigo de Castro, del cual también os haré un pequeño vídeo. Se recuerda también por su lucha en favor de los derechos del Reino de Galicia. Con 27 años, tomó posesión de su cargo de presidente del Consejo de Indias, y Felipe III diría que él honró el cargo y se honró a sí mismo. La esfera de acción de este organismo comprendía todos los ámbitos políticos, administrativos de los territorios colindantes españoles. El conde instauró políticas dirigidas a la mejora de las gentes bajo su jurisdicción, abriendo vías al comercio y fomentando el progreso. Elaboró un memorial solicitado del rey la libertad de los indios y fundamentando meticulosamente las razones que le llevaban a elevar tal petición. A fecha de un 26 de mayo de 1609, Felipe III promulga la Real Cédula promoviendo la medida solicitada. Sin embargo, la disposición promulgada no tenía la precisión y el alcance que el conde hubiera deseado. Y en una carta escribía a uno de sus sirvientes que debía administrarle rentas dejadas en Indias, le dice acerca de los indios: suelen padecer grandes vejaciones, así por cuenta de sus encomenderos como también en el servicio de los obrajes. Por reverencia de Dios, que vuesa merced mire mucho por eso que me tocan, y no se le dé nada que venga menos dinero a España, y trueque de que ellos vivan sin agravio y con comodidad. Él también elaboró durante ese periodo la relación de gobierno de Quixós y Matas, un extenso acopio de la provincia de Quito, conservando en la Biblioteca Nacional de España. El 21 de agosto de 1608 fue nombrado virrey de Nápoles, caballero muy cuerdo aunque mozo, diría de él Cabrera. En el mismo año estuvo a punto de ser nombrado para el virreinato de Nueva España, actual México. De ahí los versos de López de Vega: quien a México ha traído el sol, a quien se humilla el mar gallego. Lope de Vega. En ese periodo, su secretario personal fue Lupercio Leonardo de Argensola, rechazando las candidaturas de Miguel de Cervantes Saavedra y otros. Sus primeras disposiciones en el cargo se encaminaron a la seguridad de los habitantes de Nápoles y luchar contra los bandoleros que campaban por doquier, amedrentando a la población. Seguidamente, legisló para regular la actividad de los prestamistas y eliminar la usura, para a continuación aligerar la administración eliminando cargos superfluos. Luchó por eliminar las enormes desigualdades sociales existentes, con una política encaminada a mejorar a los más necesitados, y puso orden
al caos cronológico, ya que coexistían en Nápoles 4 calendarios vigentes. En otro orden de cosas, levantó la universidad, el edificio de escuelas públicas, construyó el colegio de jesuitas y creó la famosa academia literaria degli Ocius, de los ociosos, dotándolo de una vastísima biblioteca. La época como presidente del Consejo de Italia estuvo guiada por él mismo espíritu de tecnócrata y buen amestinador, a la vez que filántropo, pero estuvo a la vez marcada por las intrigas placiegas que se urdían en torno al conde y que tenían como protagonista a su cuñado, el duque de Úceda, que junto al duque conde de Olivares conspiraban contra su padre, el duque de Lerma, y contra su gran protegido, el conde de Lemos, de tal manera que conseguía que las continuas reivindicaciones del conde, solicitando el voto en Cortes para Galicia, cayeran en saco roto, lo cual provocaba la frustración de este último, que acababa renunciando y recluyéndose en su palacio de Monforte de Lemos, reclusión que más tarde se volvió forzosa al perder el favor real, caído en desgracia ya el duque de Lerma. Corría el 1598 cuando el marqués de Sarria, futuro conde de Lemos, buscaba una persona de valía que le ayudase en sus asuntos personales. Dio con López de Vega, quien pasó a su servicio. Así, uno de los escritores de más relevancia del siglo de oro se convirtió en el secretario personal del conde. Yo que tantas veces a sus pies, cual perro fiel, he dormido, diría López de Vega en una célebre epístola. Fue un importante mecenas de grandes escritores de su época, como Luis Góngora, en cuya obra podemos encontrar múltiples sonetos y poemas dedicados al conde o a su ciudad de Monforte, o Miguel de Cervantes, quien le dedicó su obra a los trabajos de Persiles y Sigismunda, la segunda parte del Quijote, las novelas ejemplares y las comedias y entremeses, además de los hermanos Argensola y de Quevedo, quien lo definió como honra de nuestra edad. Viva vuestra excelencia para honra de vuestra edad, dijo Quevedo. Son múltiples las cartas, poemas, dedicatorios y otros testimonios que nos revelan el grado de aprecio de la élite intelectual por el conde, y además de ellas conocemos que una fuerte y sincera amistad que trascendía la pura relación mecenas-artistas le unía a, entre otros, Cervantes o López de Vega. Así, el último escrito de Miguel de Cervantes, considerado una de las páginas más bellas de la literatura española y firmado 4 días antes de morir, fue una epístola al conde, en los siguientes términos, como recogidos literalmente de la transcripción del marqués de Rafal, ya que existían varias versiones con pequeñas diligencias. Aquellas coplas antiguas que fueron en su tiempo celebradas, que comienzan: puesto ya el pie en el estribo, quisiera yo viniera tan a pelo en esta mi epístola, porque casi con las mismas palabras las puedo comenzar diciendo: puesto ya el pie en el estribo, con las ansias de la muerte, gran señor, esta te escribo. Ayer me dieron la extrema unción, y hoy escribo esta. El tiempo es breve, las ansias crecen, las esperanzas menguan, y con todo esto llevo la vida sobre el deseo que tengo de vivir, y quisiera yo ponerle coto hasta besar los pies de vuestra excelencia, que podría ser fuese tanto el contento de ver a vuestra excelencia bueno en España, que me volviese a dar la vida, pero si está decretado que la haya de perder, cúmplase la voluntad de los cielos, y por lo menos sepa que pienso pasar aún más allá de la muerte, mostrando su intención. Con todo esto, como en profecía, me alegro de la llegada de vuestra excelencia. Regocíjome de verle señalar con el dedo y regalándome que salieron verdaderas mis esperanzas, dilatadas en la fama de las bondades de vuestra excelencia. Todavía me quedan en el alma ciertas reliquias y asomos de las semanas del jardín y del famoso Bernardo. Sea dicha, por buena ventura mía, que ya no sería sino milagro,
me diere el cielo vida, las verá, y con ellas el fin de la Galatea, de quien se está aficionando vuestra excelencia. Y con estas obras, continuado mi deseo, guarde Dios a vuestra excelencia, como pude, de Madrid al 19 de abril de 1616. Criado de vuestra excelencia, Miguel de Cervantes. También el economista napolitano Antonio Serra le dedicó su obra breve Tratto delle cause fra amori di oro o de argento. Breve tratado de las causas que pueden hacer abundar el oro y la plata en los reinos que no tienen minas, 1613, escrita en prisión, que compartía con el filósofo Tommaso Campanella por una conjura para independizar Calabria. El Nápoles de esa época fue un centro cultural de primer orden, que contaba con la presencia de artistas de talla de Caravaggio y José de Rivera. El interés del séptimo conde de Lemos por la literatura, una constante en la saga de los condes de Lemos, y muy probablemente inspirado por su tío, el cardenal Rodrigo de Castro Osorio, le llevó a escribir numerosas cartas de gran valor. Se conservan más de 200 en el Archivo Histórico Nacional. Habiéndose perdido la mayor parte de su abundante y conocida por otras fuentes correspondencia con los escritores del siglo de oro, se conservan asimismo poemas, unas décimas guardadas en la Biblioteca Nacional de España, Códice 86, unas redondillas, un soneto, una glosa sobre una décima del príncipe Felipe, un romance, y se le conoce la autoría de varias comedias y obras de teatro, hoy perdidas. Se sabe con certeza la existencia de una titulada La Casa Confusa, otra Explosión de los Moriscos, y una tercera que se conoce por una crónica anónima conservada en la Real Academia de la Historia y de la cual se ignora el título. Es de lamentar el devastador incendio que sufrió en 1672 el Palacio de los Condes en Monforte de Lemos, en el que se perdió el grueso de la biblioteca y fondo documental, además de una incalculable colección de obras de arte. En dicho Palacio del Conde reunió una academia literaria, en la que participaron poetas como Juan de Moncayo, pero las obras más celebradas del conde son de corte político fantástico y en defensa de la representatividad y derechos del viejo reino de Galicia. Historia del diputado gallego con las demás provincias de España, y especialmente el búho gallego haciendo cortes con las demás aves de España. Un alegato de defensa de Galicia en el concierto del resto de los reinos de la colonia española y de la continua reivindicación del reino gallego, de tener voto en Cortes, cuyo original se conserva en la Biblioteca Nacional de España. Se trata de una sátira política de corte fantástico, como no existe otra de su clase en esa época. En ella se representa el búho gallego, parlamentando en un claro del bosque con otras aves ibéricas, que representan de manera sática a los distintos reinos y provincias de España. El séptimo conde de Lemos luchó denodada e insistentemente para que Galicia tuviera voto en Cortes y no estuviera representada como hasta entonces por Zamora, situación que se consideraba humillante para el viejo reino. Así, en 1520, una comisión de la nobleza pidió a Carlos I, una vez más, este derecho, aduciendo que Galicia estaba sujeta a Zamora, con desdoro y descrédito de su grandeza. Tal representación que Galicia siempre desautorizó, se cree fue obtenida a cambio de dinero, y en una de las ocasiones se le ofreció al reino de Galicia recuperar su voto a cambio de una cantidad que no fue posible reunir. De tal forma que no pasaba años sin que el conde remitiera sus escritos y protestas con esta demanda, lamentándose de que cayera en saco roto Manuel Murguía, dice él. Entre los suyos ninguno sintió como él las desgracias de Galicia. Ninguno de mejor voluntad se desposase con sus esperanzas
ni se doliera tanto en sus inmercios infortunios. Su pluma, su palabra, su influencia, sus riquezas, todo lo pudo al servicio del país gallego. Solo por eso debe sernos sagrada su memoria. Manuel Murguía. En 1602, el Ayuntamiento de Santiago de Compostela le envió una representación para ofrecerle todo agradecimiento que esta ciudad pueda hacer, y en 1610, en acta del mismo municipio, se le reconoce como la persona a cuyo cargo está este negocio del voto. Consta en los archivos municipales las solicitudes que se hagan merced de apretar en el negocio del voto. Finalmente, su reivindicación se acoge el 13 de octubre de 1623, por Real Carta de Felipe IV, supeditada a que el Reino de Galicia diese 100.000 ducados que se aplicarían a la construcción de 6 navíos precisamente necesarios en aquella costa, en acta de sesiones de la Xunta del Reino de Galicia. Se recogió una mención a la labor de don Pedro, sin el cual probablemente no hubiera sido posible alcanzar el viejo sueño gallego. Esta lucha condujo a la frustración del conde, que en su momento vía sus esperanzas de ganar el voto en Cortes para Galicia fracasadas en intrigas y conspiraciones palaciegas, orquestadas por el conde duque de Olivares y el duque de Uceda, y tras mantener una entrevista con el rey, que recoge Besteiro Torres y produce el resto de historiadores que trataron el tema, les puso sus quejas y su desestación de sus reivindicaciones, tras la cual le adujo: «¿Cómo no sé vivir en la corte? Pido a su majestad licencia para retirarme a mi casa de Galicia, y si he ofendido a su majestad, presente mi cabeza». A lo que el rey repuso: «Conde, si queréis retiraros, podéis hacerlo cuando queráis». El conde besó las manos del rey y sin cambiar otra palabra, y tras pasar camino de la Cámara Real, ante su cuñado y artífice de la conspiración, el duque de Uceda, sin ni siquiera saludarlo, se retiró a Monforte, a entregarse a sus libros y tertulias, no exento de amargura, aunque su auténtico sentir figura de cartas remitidas a Bartolomé Leonardo de Argensola, al que afirma: «Si no puedes lo que quieres, querrás lo que puedes». Lindos ratos me paso con los libros y con encomendarme a Dios. Todo es risa. Y creedme, así viviré contento. Durante su retiro en Monforte, se mantiene apartado de la vida cortesana y diplomática, y tras perder el favor real, se dedica a la mejora de las gentes de sus estados de lemos, concentrándose en mejorar los oficios existentes: herreros, zapateros, panaderos o alfareros. Introduce la industria de la seda en Monforte y visita el resto de las villas de su jurisdicción, como Vilalba, además de entregarse a su actividad literaria, hasta 1622, cuando recibe la noticia que le informa de la gravedad del estado de la salud de su madre. La muerte del conde tuvo lugar en Madrid, a donde acude a visitar a su madre gravemente enferma. Pero mientras su madre experimentaba mejoría, la debilidad salud de don Pedro se deteriora, hasta el punto de que el 18 de septiembre le dan la extrema unción en su pazo de la plaza de Santiago. A las 7 de la mañana del miércoles 19 de octubre de 1622 fallece en su palacio madrileño el gran conde de Lemos. Lo repentino de su muerte dio que hablar, y una hipótesis apuntó al envenenamiento por parte de sus rivales y de los que alentaban las conspiraciones contra su persona, suscitado, entre otras cosas, por una carta de Lope de Vega, en la que, lamentándose de la muerte del gastro, dice: «Mucho hay que hablar y que no es para papel». Al día siguiente su ataúd sale en olor de multitud hacia el monasterio de las Calzadas Reales, portado por caballeros de la Orden de Alcántara, de la cual era comendador. Llevaba el hábito blanco de la orden y su espada, actualmente conservada en la Real Armería del Palacio de Oriente de Madrid,
7 años después, sus restos se trasladan al relicario del convento de Santa Clara, conocido como de las Clarisas, en Monforte de Lemos, situado provisionalmente en la calle Falagueira, en la que su esposa, Catalina de la Cerda y Sandoval, entraría como monja en 1633, con el nombre de Sor Catalina de la Concepción. Tras pasar los años siguientes al fallecimiento del conde, llevando una vida cada vez más similar a la de las religiosas del convento. Pero debido a la construcción de un nuevo convento de Santa Clara a orillas del río Cabe, fundado por doña Catalina, los restos del conde serían trasladados junto con los de otros familiares al recién creado templo. El 27 de agosto de 1646 las calles de Monforte se engalanaron de estandartes de caros tejidos y ricos tapices para saludar una larga comitiva encabezada por los féretros de 11 monjas, portados por religiosos de la ciudad y seguidos por los ataúdes de la esposa del que fuera octavo conde de Lemos, doña Lucrecia Lengano de Gatinara, de la sexta condesa de Lemos, Catalina de Zúñiga, y en último lugar el féretro del gran conde de Lemos, Pedro Fernández de Castro y Andrade, portado por 6 grandes del reino. En 1648 fallecería doña Catalina, que sería enterrada junto a su marido, don Pedro, bajo el siguiente epitafio grabado en láminas de bronce: a mayor gloria de Dios Todopoderoso, para perpetua memoria, Pedro y Catalina, marido y mujer, tan queridos que aún ahora los alienta una misma alma. Él, aún de pocos años, presidió en Consejo de Indias con tanto acierto que le pudo contar la prudencia de por siglos. Fue virrey de Nápoles, imitado con tanta grandeza la majestad de rey que respetó en la fortuna la verdad de Felipe III. Después fue presidente de Italia, mayor en todo lo que envidia. Superior a su fortuna, igual solo a sí mismo, siempre el aplauso de todos. Ella, tanto más que mujer, cuanto era menester para ser igual a su marido, nunca inferior a su prosperidad ni rendida en trabajos, siempre afable, robó los corazones, fue ejemplar de virtudes, colmó de perfecciones, luz de hermosura, superior en nobleza, tan primera en todo que en nada se le contará segunda. Excelentísimos condes de Lemos, dieron lugar a este convento de descalzas franciscanas, enriquecido con sus rentas, emblavecido con su amparo en el alto del lugar. Pero después que pasó a vida mejor el conde de Lemos, la condesa, para ennoblecer más el amor que le tuvo, sin divertirle a la criatura, le dio todo a Dios consagrándose monja, descalza de San Francisco, que haciendo recibido el velo con gran aplauso y admiración de España, víspera de San Agustín a 27 de agosto, para cumplir en todo la voluntad del conde, 8 días después, al 3 de septiembre, escogió para edificar el convento este mejor sitio, poniendo en él la primera piedra el reverendísimo fray Rodrigo del Portillo, provincial de su provincia de Santiago, dicho día 3 de septiembre del año de Cristo de 1634, siendo sumo pontífice Urbano VIII, emperador Fernando II, rey de España Felipe IV, condes de Lemos don Francisco y doña Antonia. Actualmente se ignora el paradero de los restos del gran conde de Lemos y de su esposa Catalina. Se sabe que fueron ocultados en algún lugar del convento de Santa Clara en Monforte de Lemos, para prevenirlos de los pillajes, saqueos y destrozos en las iglesias y conventos durante la invasión francesa. Los detalles de su enterramiento y muchas otras valiosísimas informaciones las conocemos gracias a la biografía de doña Catalina, escrita por una monja del convento de Santa Clara. Y con todo esto llegamos a la historia, al final de la historia del conde de Lemos, del gran conde de Lemos. Con todo esto, espero que te haya gustado, Mamaví, Monse, Picus, y hasta el próximo vídeo.